¿Qué tal? Buenos días, Canarias. De nuevo hemos llegado a las 9:52 minutos y abordamos ese asunto que les hemos planteado ya desde nuestra portada, el problema del plástico y el medio ambiente. Fíjense en el dato, 8 millones de toneladas de residuos de plástico aproximadamente se vierten al mar cada año. Un material que tarda, como saben, cientos de años en descomponerse, que es ingerido por los animales, que termina directamente en nuestra mesa. Por eso expertos, grupos ecologistas siguen pidiendo encarecidamente que haya políticas que reduzcan su uso, su consumo, para que desaparezca definitivamente y sea sustituido por otros materiales sostenibles. Vamos a hablar esta mañana con Esther Pulido, que nos va a dar algunas claves de cómo se puede reducir su consumo. Esther, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Enseguida vamos a ver ese reportaje que has elaborado, pero ¿en Canarias está concienciada la gente de que es tan grave el problema al que nos enfrentamos? Pues la verdad, Marta, yo creo que sí. De hecho, mi reportaje, sobre todo, yo he querido tocar a la gente de la calle, ¿no? A la gente normal, aparte, por supuesto, también de las instituciones. Es decir, la gente de la calle me refiero a gente que tiene negocio, gente que en su propia casa pues hace cositas, pequeñas cosas para reducir ese consumo de plástico. Y es ahí donde yo quería llegar, ¿sabes? Porque está claro que las instituciones, también las empresas tienen esa obligación, por supuesto también nosotros como consumidores, pero es ahí, yo creo que ahí está la clave y también sobre todo desde pequeñitos, ¿no? Que nos eduquen en el colegio, nos eduquen en casa y sobre todo vamos a ver unos pequeños claves o trucos para que podamos reducir el consumo de plástico y por supuesto una vez en algún momento, por supuesto, desaparezca, que es lo que se quiere en muchas políticas que se van a ir haciendo poco a poco. ¿Y qué alternativas hay, Esther, para no consumir tanto plástico? Por ejemplo, pues usar bolsas las que llevamos todos al supermercado, esas bolsas que llevamos reutilizables, es un punto para empezar, ¿no? Exacto, en primer lugar, pues por eso ya llevamos tiempo usándola, a la gente ya le parece normal, sobre todo también se hace porque normalmente es verdad, somos así, los humanos somos así, cuando nos cobran, pues como que las leyes nos las metemos, ¿no? Nos las meten a fuego, por decirlo de alguna manera, pero sí es normal, ya de hecho muchos supermercados, dentro de muy poco desaparecerán las bolsas de plástico, también el Gobierno de Canarias tiene una ley que bueno, ya la verán en el reportaje. Y eso, empezamos por ejemplo con bolsas de plástico, no utilizarlas en el supermercado, utilizar también por ejemplo jabón de mano, la pasta de jabón de toda la vida, en vez de la cantidad de miles de botes de plástico. De hecho en el reportaje vamos a ver de hecho un negocio que es pionero en Canarias, el único de momento que está utilizando pues, comprar lo que son toda la higiene personal, tanto para la casa como también para nosotros mismos, a granel. Pues eso, también comprar a granel. Antes, antiguamente, yo me acuerdo, ¿no? Íbamos con la talega del pan para comprábamos muchísimas cosas a granel, pero es verdad, la sociedad de consumo es así, ahora vas a un supermercado y prácticamente todo viene envuelto en plástico. Por ejemplo, compras una bandeja de manzanas envueltas en plástico, un paquete, por ejemplo, de pistacho, y todo, exactamente todo, cuando la mayoría de las cosas, se pueden vender a granel. Por ejemplo, en vez de utilizar cepillos de dientes de plástico, pues hay una opción que son cepillos de bambú que también duran más tiempo. Y así infinidad de cosas, lo que pasa es que yo tampoco quiero desvelarlo todo, porque el reportaje es lo que vamos a ver, lo que podemos hacer de forma normal en nuestra casa, nuestros negocios, y es importante que yo creo que así, que poco a poco podamos concienciarnos, porque es que es verdad, es un problema muy grave, también después del reportaje habrá una entrevista y lo dirán por supuesto los expertos. Yo simplemente, pues bueno, he dado unas pinceladas para que podamos hacerlo poco a poco. Y la clave, desde luego, como suele ocurrir, Esther, está pues en las nuevas generaciones, en la educación. Exacto, por supuesto que sí, yo creo que sí, que si desde pequeño te van inculcando algo, no solo en casa, sino también en el colegio, ¿no? Pues tú un poco, ¿no? Te lo vas comiendo, vas pensando. De hecho, muchos niños ya educan de esa manera a sus padres y yo creo, pero bueno, esto es una opinión personal, siempre lo he creído, de hecho, que creo que una asignatura que debería de haber en los colegios es ecología y medio ambiente, sí, estas ciencias naturales, pero creo que es una asignatura que debería de estar porque al fin y al cabo somos los que vivimos aquí, pues les dejamos el futuro a nuestros hijos, sobrinos, lo que fuera, y es lo que se van a encontrar, y si nosotros no lo hacemos desde ahora, yo lo veo complicado, pero sí es verdad que hay mucha más conciencia y poco a poco, ya verás, también en el reportaje sale la parte de educación, que a mí es una de todo el reportaje, me encantó hacerlo, pero sobre todo esa parte de educación me pareció espectacular, cómo hay colegios que se implican de esa manera con los niños, cómo les enseñan a utilizar pues, otro tipo de productos sostenibles que no sea el plástico. Y es verdad, como me decían también ahora al principio del reportaje, empezamos con Eugenio Reyes, que es portavoz de Ben Majet, muchísima gente lo conoce, y me decía, Esther, hace 50 años no utilizábamos esta cantidad de plástico, de hecho el plástico es un material nuevo, ¿por qué ahora sí? Así que nada, yo espero que ahora con este reportaje lo veamos un poco más claro y sobre todo concienciarnos mucho más. Aquí les dejo con mi reportaje, que me ha encantado hacerlo.
Son las conclusiones de numerosos expertos y grupos ecologistas que aseguran que en Canarias los residuos de plástico tienen un impacto severo. Se calcula que por cada kilo de alimento estamos generando unos residuos de plástico en torno a 30 a 45 gramos de plástico. Prácticamente todo, cualquier cosa, hasta una simple tayuela que compramos nos viene envuelta en plástico. Los microplásticos, esos que se deshacen, que apenas se deshacen y se desaparecen aparentemente y si ya no hay plástico, pues sí, el plástico este es el más grave, el que se mete en la vida, en los pequeños animales, en el suelo. En el caso del medio marino se mete en los peces y terminamos comiendo plástico. Queremos que los plásticos derivados del petróleo desaparezcan del planeta y se prohíban de forma urgente. Hay plásticos orgánicos que se pueden desarrollar. En Canarias se estima que se genera por habitante entre 30 y 40 kilos de residuos de plástico al año, mientras que se recicla solo unos 10 kilos. Por eso se aboga por políticas que reduzcan su consumo. En el año 2020 la bolsa de plástico de menos de 50 micras desaparezca del mercado totalmente. Será de manera gradual. En el archipiélago, la Ley de Residuos y Envases tiene como objetivo la reducción, la reutilización y demás formas de valorización y eliminación. Todos los materiales que se recuperan, todos pueden tener una siguiente utilización, otra vida. Hablamos del brick, hablamos de las latas, hablamos del PET, las botellitas de agua, hablamos del film de plástico, que es lo que estamos viendo en este momento, y todo puede ser reutilizado en varias ocasiones. La materia prima que proviene de las botellas de refrescos, pues se puede hacer fibra de poliéster para confeccionar prendas o para confeccionar las moquetas de los vehículos, casi todas las moquetas de los vehículos o el tapizado de los vehículos vienen confeccionadas con estos materiales. Los envases para frutas, muchos envases para frutas, las tarrinas se fabrican con estos materiales. Con polietileno podemos fabricar desde cajas para embalaje o transporte de bebidas hasta tubería corrugada para el cableado eléctrico. En el futuro, pues, al ser más responsables en los consumos y en los usos, y reutilizar, aparecerán otros nuevos materiales y tener un poquito bueno, al final de conciencia. Y eso lo podemos encontrar en algunos negocios de Canarias, un consumo responsable y sostenible. Por supuesto es posible vivir sin plástico. Por ejemplo, aquí en La Gota Verde vamos reutilizando los envases de plástico, rellenándolo de productos de limpieza o de higiene personal. Tenemos los océanos totalmente contaminados, los peces que se están comiendo el plástico y más que nada eso fue el objetivo principal. Marcos y Gabriela también se han unido a esta idea. La conciencia de no utilizar tantas bolsas de plástico y también las cantidades que pueden ser, digamos, el tamaño que el cliente prefiere. La gente que puede venir con su propio tarro, con sus propios embalajes, de esta manera le podemos dar la proporción de la comida que realmente le hace falta. Reducimos de esta manera también los costes que son importantes y la gente se puede llevar un producto de calidad. Y después se lo lleva en una bolsa de papel y ya está. Y la calidad y la sostenibilidad es lo que busca Adelina en su propia casa. Para la lavadora estoy usando unas nueces de Macedonia que vienen proceden del Nepal y son completamente biodegradables. La instalación, como verás, mira, son solo 3 filtros de agua. La gente piensa que es carísimo, pero es baratísimo ya. Ahora comprar un sistema de filtrado de agua te sale 200 y pico y hay muchas empresas ahora en Gran Canaria que la venden y está buenísima. A esta lucha se ha sumado el Cabildo de Lanzarote, que desde el 2008 lleva a cabo la campaña Plástico Cero, agüita con el plástico. Educación y concienciación de la población, que eso es lo más importante. Estamos ante un problema generado por la especie humana, un problema debido a nuestro modelo de vida, un modelo de vida basado en el consumo, y ese consumo implica pues el uso de ingentes cantidades de plástico. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma se ha convertido en el único en Canarias en poner paneles informativos en la playa sobre el daño que causan los diferentes plásticos a través de la campaña Cuida tu Mar. Aportando este granito de arena que pueda parecer sencillo, a la vez entraña pues una dificultad muy grande y una problemática
que nos atrapa en el mundo entero. La solución clave está en la educación, educarnos en una nueva forma de estar en el planeta y educarnos en la información. Y eso es lo que hacen en este colegio de Gran Canaria desde hace 3 años, informar y actuar. El objetivo, convertirse en la primera ecoescuela de Canarias. Estamos enseñando a los niños alternativas para utilizar objetos de todos los días, por ejemplo cepillos de dientes, toallitas de papel, y le estamos enseñando las alternativas que pueden utilizar en vez de objetos que no son sostenibles. Podemos usar este en vez de este jabón. Yo puedo hacer uno, pero mucho más de forma de delfín y todo esto. Esto se puede reciclar muchas veces y rellenarlas, limpiarlas. Unas futuras generaciones de las que dependerá que la filosofía de rechazar, reducir, reciclar y reutilizar siga adelante. Y decía Esther Pulido que en las jóvenes generaciones está el futuro, pero el presente es muy preocupante. Por eso queremos hablar de las consecuencias en concreto, para concretar en el mar, de estos vertidos de plástico y sobre todo de la cantidad de microplásticos que ya hay en los océanos. Pues vamos a seguir reflexionando sobre este asunto, sobre todo por esa cantidad de plástico que se vierte a nuestros mares y sobre todo aquí al más cercano, al de Canarias. Esta mañana contamos con nosotros con May Gómez, que es catedrática de Zoología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además miembro, investigadora del grupo EOMAR, del grupo de Ecofisiología de Organismos Marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señora Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, y aquí en Canarias, ¿cómo estamos de vertidos de plástico en el mar que nos rodea? Pues el mar que nos rodea tiene una contaminación bastante alta. En general es una contaminación parecida a la que podríamos encontrar en zonas como en Asia, zonas como Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Y es que la contaminación que nos llega es contaminación que viene por las corrientes, la corriente del Golfo y la rama descendente de Canarias, y nos trae todos los desechos de Europa y del norte de Estados Unidos. Claro, por lo tanto, señora Gómez, esto es un problema global que a lo mejor se nos puede parecer que esto es muy lejano, es un problema muy serio, casi de los principales a los que se enfrenta la humanidad a día de hoy, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es un problema global que nos afecta localmente y el océano no tiene ningún tipo de fronteras y nos está llegando todo, con lo cual las soluciones hay que buscarlas a nivel global, aunque tengamos que actuar de forma local. Ya decía usted que nuestra situación en el mapa no nos aísla de esta situación y de hecho por muy lejos que nos queden esas islas de plástico en el Pacífico, es verdad que en Canarias estamos encontrando concentraciones importantes de plástico incluso en zonas de costa no muy frecuentadas por nosotros, por las personas. Sí. Nosotros hicimos un estudio en la playa de Las Canteras, en la playa de Famara y en la playa Alhambra, en La Graciosa, y resultó que precisamente la playa de Alhambra, en La Graciosa, que es la playa menos frecuentada, pues tenía unos niveles de plásticos altísimos, incluso llegando a 100 gramos de plástico por litro de arena, lo cual son valores muy altos. Esto tiene una incidencia directa, para empezar, lo más obvio, las especies de todo tipo que viven en el mar, incluso en las aves marinas, y el efecto pues es una cadena, ¿no? Sí, efectivamente esto es así. Estas partículas de plástico entran en la cadena trófica porque el zooplancton, que son las pequeñas gambitas que viven en el mar, se confunden con su alimento habitual, que sería el fitoplancton, y lo ingieren. Este zooplancton a su vez es consumido por otros depredadores, como puede ser los peces, y estos a su vez pues, peces mayores, y va entrando en la cadena trófica hasta llegar al consumo humano. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo llegan los plásticos y estos microplásticos al mar, señora Gómez? Pues efectivamente estos plásticos del mar pueden tener dos fuentes que se generen propiamente en el mar, ya sea por restos de la industria pesquera o la acuicultura costera,
o bien que puedan ser vertidos al mar pues por las escorrentías, por desagües no bien gestionados en la depuradora, o por la misma costa, ¿no? Bañistas o turistas que estén en zonas costeras que pues tengan poco cuidado con los desperdicios y terminen yendo al mar. Pero efectivamente al mar llegan unos 9-10 millones de toneladas de plástico anuales. Claro, y ante esta situación se han hecho algún tipo de invento, por así decirlo, para tratar de recogerlo, pero esto es prácticamente imposible de recoger, sobre todo cuando se han quedado reducidos a fragmentos ínfimos, ¿no? Sí. Además, incluso lo que recogemos nosotros en la costa, que lo vemos a lo mejor cuando vamos caminando en la línea de marea de donde llega la ola, es como si dijéramos la punta del iceberg, puesto que esa es una parte, porque el plástico está distribuido en toda la columna de agua y sobre todo en el fondo marino, que tiene realmente es como un basurero, un estercolero en el fondo de nuestros océanos. Ya decía usted que la cadena trófica hace posible que incluso esos microplásticos lleguen a nuestra alimentación. De hecho, en la sal marina, ¿podemos encontrar microplásticos? Sí, sí, efectivamente. Si recordamos cómo es el sistema de obtención de la sal marina, que es simplemente poner agua en determinadas zonas y esperar a que se evapore, entonces está claro que esa agua que contiene microplásticos, cuando se evapora el agua de mar, se queda la sal y los microplásticos. Y hay un trabajo que efectivamente analiza la salina, concretamente de Lanzarote y de La Palma, y encontraron niveles altos de plástico. Pero más aún en peces que hemos muestreado nosotros, comprados en las cofradías de pescadores de Gran Canaria o de Lanzarote, hemos encontrado que el 78% de los peces muestreados tienen algún tipo de microplástico, ya sea fibras, ya sea fragmentos, film, es decir, algún tipo de microplástico. Lo que está claro es que todo el mundo sabe más o menos qué se podría hacer para empezar a reducir este vertido, que acaban inevitablemente en el mar, pero no parece que esos pasos se estén dando. Por ejemplo, bueno, vale, se retiran algunas bolsas de algunos centros de supermercados, pero luego en grandes centros comerciales cada vez hay más envoltorios de plástico para más cosas, con lo cual no parece que las buenas iniciativas ganen a las que perpetúen el plástico. Tristemente esto es así. Hay que concienciar a la población, que sea la sociedad la que tenga un cambio de hábito y que sea la sociedad la que cuando vaya a esa tienda o a ese supermercado o a ese sitio le diga: no, mire, por favor, yo me lo llevo en esta bolsa que he traído, o no me empaquete todo en una bolsita independiente, vamos a llevarlo todo en una única bolsa. Es decir, que yo creo que está en la sociedad, tiene que ser una respuesta social a un problema, porque evidentemente los comercios deberían de parar la producción de estos plásticos, pero yo creo que el consumidor tiene también la última palabra. Sí, porque aunque pensemos que individualmente no podemos hacer nada, seguramente que con una bolsa que restemos de nuestra rutina diaria, una botella de agua, seguro que conseguiremos algo, que algo es posible, porque además lo hemos visto en este reportaje, cómo de forma individual muchas personas llevan a cabo iniciativas que luego fomentan este tipo de cosas, reducir el plástico de nuestra vida cotidiana. Está clarísimo. Si cada persona cada día utilizara una bolsa menos, estamos hablando de toneladas de plástico menos. Y en este sentido estoy completamente a favor de la educación en las escuelas, sobre todo a los niños, que son ellos luego los que vuelven a casa y les dicen a sus padres: no vamos a usar plástico, vamos a utilizar esta bolsa de tela o esta bolsa de cartón, vamos a reutilizar, vamos a reciclar, vamos a reducir. Entonces esos niños yo creo que son la esperanza, y yo creo que realmente no quiero ser pesimista, quiero ser completamente optimista, y creo que es un gran problema, pero que creo que podemos abordarlo. Todos queremos ser optimistas, pero cuesta con datos como el que hemos sabido de los 8 millones anuales de toneladas al mar. Y luego un artículo que leía recientemente que hablaba de que podría haber incluso más plástico en 2050 que peces en los océanos. Entonces cuando uno lee algo así dice: pero ¿cómo se puede ser optimista? Sí, cierto. Este trabajo es realmente pesimista, pero tiene valores muy reales, porque efectivamente
por un lado hay la reducción de las pesquerías, es decir, hay un aumento de consumo de pescado, con lo cual el número de peces es cada vez menor, y por otro lado está el incremento del uso de plástico, con lo cual la balanza se nos desequilibra y habrá pues más plástico que peces. Pero por eso necesitamos políticas de reducción de la extracción pesquera o de tallas mínimas o en determinadas épocas del año, y políticas pues que intenten reutilizar, reciclar y reducir el tema de los plásticos. Porque para que nos hagamos una idea, señora Gómez, ¿cuánto tiempo tardaría en reducirse o por ejemplo, en descomponerse el plástico de nuestros mares? Pues depende del tipo de plástico, pero por ejemplo, lo decías muy bien en el reportaje, una simple botella de plástico tarda 500 años en desaparecer, 500 años. Una colilla estamos hablando de 80, una bolsa de plástico de supermercado sobre los 250 años. Vaya. O sea, son muchos años. Son muchos años. Pues son cifras para que entremos en conciencia, para que reflexionemos sobre este asunto. Y May Gómez, que es investigadora del Grupo de Ecofisiología de organismos marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.